Ya están aquí, lo decíamos ayer, Samu Costa ha firmado contrato por las 5 próximas temporadas y Sergi Darder llegará mañana por la mañana a la isla para sumarse ya a la disciplina del equipo de Javier Aguirre. No sé si dará tiempo o no a inscribirles para el partido del próximo sábado en Las Palmas, pero en cualquier caso ya están, ya son los dos jugadores del Mallorca, dos centrocampistas muy diferentes. Son como el día y la noche en cuanto a sus características sobre un terreno de juego. ¿Cómo les puede aprovechar mejor el Mallorca? ¿Dónde se les sacará más rendimiento? ¿Dónde no habría que colocarles bajo ningún concepto? Se lo hemos preguntado a nuestro analista, el entrenador del Manacor, a Pep Barceló, y vamos a conectar con él inmediatamente para que nos cuente dónde cree él que le puede sacar más provecho el Mallorca a Sergi Darder y dónde cree que es más útil Samu Costa. Y otra pregunta importante que quiero hacerle. ¿Se solapa Sergi Darder con Morlanes? ¿Se solapa Samu Costa con Omar Mascarell? ¿Pueden jugar juntos? Vamos a resolver todas estas dudas de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos. Ya está con nosotros nuestro analista, una de las personas que más y mejor ven el fútbol en Baleares. Perdón, don Pep Barceló, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Recién llegado de entrenar al Manacor, porque está ya en Capilla, no empezáis tan pronto como la primera división, que empieza este año más pronto que nunca, pero sí que estáis también ahí preparados para una nueva temporada, ¿no? Sí, realmente nosotros empezamos el 9 de septiembre, 9-10, es el fin de semana, y bueno, como normalmente se suele hacer una planificación de unas 6 semanas de pretemporada, nosotros empezamos el día 31 de julio, llevamos 2 semanas, y bueno, trabajando y acumulando trabajo, como supongo que hacen todos los equipos, y rodando a los jugadores, y sobre todo cohesionando a la gente que recién llegada, pues tiene que entrar un poquito en la dinámica del equipo, ¿no? Vamos a ver, Pep, Samu Costa, Sergi Darder, lo he dicho yo antes de verlos en acción y de analizar un poco su juego. En principio, son dos futbolistas cuyas características son diametralmente opuestas. Uno es un pivote defensivo recuperador, que es Samu Costa. El otro es un futbolista que llega muy bien a portería contraria, es un box-to-box, un futbolista de último pase, un futbolista de disparo, un futbolista de gol como Sergi Darder. Son muy diferentes, ¿verdad? Sí, vienen para ocupar una posición dentro del centro del campo, pero con diferente criterio de posición y de juego, ¿no? Tú lo has dicho bien. En principio, Samu viene por una parte más destructiva, de equilibrio, de intentar enlazar lo que es el inicio del juego de la defensa con una transición ya hacia los hombres de medio campo. Y por otro lado, Sergi es más ese jugador de enganche, de creación, de en 3 cuartos de campo contrario generar superioridades, buscar el último pase, esa llegada sorpresa que puede tener por delante de dos delanteros muy potentes, como es el caso que puede tener el Mallorca este año. Entonces da una versatilidad en el juego de ataque, ¿no? Y en cambio Samu es un futbolista más recuperador, como he dicho antes, de equilibrio y sobre todo de corte defensivo para que las transiciones ataque-defensa del Mallorca sean lo más tranquilas posibles
y que el equipo siempre esté conjuntado y tenga un equilibrio. Vamos a verlos en acción, Pep. Te voy a pedir que mires dos vídeos. Vamos primero a Samu Costa, vamos a verlo en acción y luego vamos a analizar a Sergi Darder. Vamos primero con Samu Costa. Fijaos en este vídeo porque estos son los highlights del que será jugador del Mallorca durante las 5 próximas temporadas. Samu Costa. Este es un resumen de los highlights de Samu Costa. Hemos visto, Pep, un futbolista zurdo que, y ese es un dato curioso, este es zurdo cerrado, es de los zurdos que no toca la pelota con la derecha ni loco. Ahí sí que es un futbolista muy asentado en su pierna izquierda. Sí, suele destacar más un futbolista que sea totalmente zurdo cerrado que un diestro totalmente cerrado, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a ver la pierna dominante con la derecha. Sin embargo, cuando todo se hace con la izquierda, a nivel óptico y coordinativo, destaca mucho más que solo la golpe, ¿no? Pero si os habéis fijado, es un futbolista muy talentoso, aunque sea de corte defensivo, porque juega con mucho criterio todas las jugadas que ha hecho. Pocas veces hace pases horizontales, casi todos son en diagonales y verticales. Esto te permite superar líneas de presión con criterio, ya hay una buena salida, ya hay un manejo de balón bastante bueno. Sí que a lo mejor su acercamiento al área no será tan grande, pero la primera jugada que hemos visto cortaba una contra de equipo contrario haciendo un tackle al suelo para equilibrar la jugada. Entonces, yo lo veo un jugador muy completo y sobre todo para la edad que tiene, entre 22 y 23 años, tiene un potencial de rendimiento inmediato para el Mallorca y una posibilidad de un futuro traspaso, que yo creo que es lo que al Mallorca realmente lo que busca en este mercado, ¿no? Jugadores con proyección que puedan dar un rendimiento inmediato al equipo para la permanencia y en todo caso, si el rendimiento es superior y los equipos grandes o superiores se fijan en ellos, tener una opción de negocio para luego poder ir reforzando otra vez el equipo con esta dinámica, ¿no? De fichar jugadores jóvenes que rindan, que equipos importantes se fijen en ellos y volverlos a vender con unas cláusulas que supongo que serán mayores, a excepción de Sergi, ¿no? Que Sergi yo creo que viene para un final de carrera más que merecido, con un contrato, yo creo, acorde a su calidad y con las ofertas que ha tenido este año en el mercado español. Y creo que es una dinámica diferente a la de Samu, ¿no? Pero yo creo que Samu es un fichaje de mucha calidad, tanto para el presente como para el futuro. Samu Costa se solapa con Omar Mascarell, que también es un medio centro defensivo. Omar Mascarell es diestro, Samu Costa es zurdo. La tendencia en primera división, cada vez más, es jugar incluso sin medio centro defensivo, con jugadores creativos en medio campo. ¿Caben juntos dos mediocentros defensivos en el equipo? Depende de la disposición que Aguirre tenga pensado jugar, ¿no? Y el contrario.
Todo dependerá del análisis que pueden hacer ellos. Por ejemplo, si un equipo juega con 4-3-3 y los dos interiores son muy ofensivos, en este caso, la dupla que estás diciendo de Mascarell y Samu podrían manejar ese duelo contra esos dos interiores, como puede ser el Barcelona, que tenga un De Jong, que tenga un Pedri. Entonces, el marcaje sobre esos dos jugadores, el perfil podría encajar. Luego tendrías que dedicar todo el fútbol ofensivo a ese media punta que jugaría por delante de esos dos, a no ser que juegue con un pivote defensivo y dos interiores en forma de triángulo, pero con la base girada hacia arriba, ¿no? Y el vértice abajo. Un poquito en función del rival, cómo quieran jugar ellos, las posibilidades que tengan de llegar, con los jugadores que sean carrileros, la llegada que puedan tener. Entonces, yo creo que lo que se está ganando es una variedad de jugar con dos pivotes más un media punta o un centrocampista adelantado, o jugar con un centrocampista defensivo y dos interiores que podrían ser Manu Morlanes, eh, O Dani el Rodríguez. propio Sergi Darder o el Dani Rodríguez que está en la plantilla, ¿no? Entonces hay una variedad de momentos de forma, en función del contrario, cómo te puedes enfrentar tú a su pivote defensivo, quién le puede hacer más daño, si Dani entrando o Sergi conduciendo. Ahí hay que analizar todos los entresijos y la planificación del scouting del rival que vas a tener al cabo de una semana o 15 días, y a partir de aquí tú planificas los ejercicios que puedes hacer para mecanizar el ataque y las situaciones defensivas que tú tengas que neutralizar del contrario. Vamos a ver a Sergi Darder. Todos tenemos muy fresco a Sergi Darder. Todos sabemos cómo juega, todos sabemos cuáles son sus virtudes, pero vamos a refrescar un poquito más. Vamos a ver a Sergi Darder y luego dibujamos dónde puede darle Sergi Darder más rendimiento al Mallorca. Veamos el vídeo. Yo creo, Pep, que hemos visto de todo. Lo hemos visto de medio centro, dando asistencias. Lo hemos visto en zona de tres cuartos, rompiendo líneas él solo. El disparo que tiene desde fuera del área. Lo bien que va incluso a rechaces en jugadas a balón parado. ¿Dónde pones a este jugador? ¿Tienes una posición fija o, y cuidado con la pregunta que voy a hacerte, o es un jugador al que tú le das libertad en el campo para moverse donde quiera, como por ejemplo le da Simeone a Griezmann en el Atlético de Madrid? ¿Dónde pondrías tú a Sergi Darder en el Mallorca? Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Es capaz de hacer cualquier cosa y la hace Y bien. hacerla bien, y hacerla bien. Sí, es oportunista, tiene golpeo, tiene uno contra uno fuera del área, y yo creo que la mejor posición es jugar por detrás de los dos puntas, y es una forma que él tiene de muchísima llegada, de poder asistir a dos delanteros que tienen mucho olfato de gol, de poder abrir juego a banda, y que los dos carrileros que tiene a día de hoy, o Lato o Mafeo, en este caso, puedan hacer centros, y con los arrastres que pueden hacer por la capacidad de fijar a los centrales que tengan los dos delanteros, y él es capaz de llegar de segunda línea, puede encontrar un solar a partir del punto de penalti hasta el balcón del área y llegar solo por los arrastres. Luego puede asistir a estos jugadores, si son capaces,
de recibir al pie como ha hecho antes la primera jugada que hace, ¿no? Asiste con un balón, rompe la línea de presión de los pivotes, recibe el punta, se gira y define, ¿no? Entonces, es muy completo y yo creo que en función del rival, donde pueda hacer más daño, es donde se le tiene que colocar. Sí que es cierto que a lo mejor en un 5-3-2 con Omar Mascarell o Zamu puede jugar con Morlanes en la zona de creación y entonces incluso estar más liberado en tareas defensivas para poder presionar la primera salida de su pivote defensivo. Y ya te digo, un poco con la disposición del contrario, yo creo que hay que encontrar la mayor ventaja porque es un activo que tienes que en defensa que trabaje de una forma zonal y tapando según qué jugadores para que esté lo más fresco posible para aprovechar en ataque, que es el potencial máximo que tiene, y creo que para eso lo han fichado, ¿no? Yo creo que el Mallorca este año, si mantiene la solidez defensiva y resumiendo un poquito, sería, no con la velocidad que tiene, la salida que hacía Canguilí en conducción sería lo más parecido que yo creo que hay en el mercado a día de hoy, que puede hacer esas cabalgadas que hacía Kangui, no con esa velocidad, pero sí con capacidad de desborde y poder asistir a los compañeros, ya sea por delante o los que estén en las bandas. Lo que pasa es que, a ver, yo estoy mentalmente haciendo el dibujo de lo que, bueno, yo creo que todos los aficionados, el dibujo de lo que mentalmente creo que va a hacer Javier Aguirre. No lo sé, igual luego me equivoco, pero lo lógico es pensar que Larin y Muriqui van a estar arriba, con lo cual ya cambiamos el sistema con respecto al año pasado, en el que hubo partidos en el que jugó con dos delanteros, pero en muchos, en la mayoría, solo jugaba Muriqui como futbolista más adelantado, tenía Kangin Lee por detrás, pero Kangin Lee con libertad, pero moviéndose por bandas, cosa que Darder en bandas lo veo más difícil. Esa posición de doble delantero con Sergi Darder inmediatamente por detrás, ¿no es más fácil de sujetar para el resto de equipos? Es decir, los veo en posiciones muy marcadas, salvo que tire a Larin a una banda, que también es una posibilidad. Sí, con las características de Larin, pues igual lo puede probar, ¿no? Y yo creo que en ciertos momentos, en función de cómo juega el contrario y las características que puedan tener, ya sea los laterales o los centrales, abriendo un poquito la defensa, puede utilizar esa posición de medio enganche de Larín y que por detrás esté Sergi. También es distinto si juega Manu, porque se pueden repartir el campo posicionalmente en la zona de creación. Entonces, incluso pueden cambiar las posiciones, porque son dos jugadores muy versátiles a la hora de crear y siempre y cuando por detrás tengan un equilibrio, ya sea de Omar, Mascarell o de Samu Costa, ¿no? Entonces, es un poquito cómo quieren jugar ellos, el riesgo que quieren asumir. Yo creo que busca un bloque que defensivamente sea fuerte por si los dos jugadores, los dos puntas en teoría, más el media punta que puede ser o el enganche que puede ser Sergi, quedaran descolgados, el bloque defensivo de 5 más el pivote sea capaz de aguantar una oleada, una transición que el equipo contrario pueda crear y que no repercuta negativamente en la defensa del Mallorca, ¿no? Que se abre un abanico de muchísimas posibilidades en función de las consignas que le den a Sergi, de moverse por todos sitios o solo tapar un lado o repartirse con Morlanes. A partir de aquí hay una versatilidad de juego que será difícil que el contrario pueda saber cómo juega el Mallorca ese día y plantear la defensa o intentar neutralizar esos jugadores, porque tú puedes jugar con un pivote que vaya a fijar a Sergi Darder porque el día anterior haya jugado por detrás de los dos puntas, pero a lo mejor lo abre como un pivote y dos interiores y el pivote ya no sabe a quién ir, si a Manu Morlanes o ir a Sergi Darder. Entonces el contrario ya no puede jugar con un pivote, tiene que jugar con dos. Te obliga a bajar un jugador de creación hacia abajo para tapar a Morlanes y a Sergi Darder. Entonces cambia todo, los ajustes, las ayudas defensivas que pueda haber y en una indecisión del equipo contrario, si tienes una ocasión y te pones por delante, ya hemos visto que el Mallorca ha sido difícil de superar cuando se ponía por delante en el marcador. Por tanto, yo creo que juegan con ese posible factor sorpresa, es decir, esto nos esperan de esta forma, les vamos a jugar de esta. Y luego que también la versatilidad y el dinamismo que pueden tener esos jugadores te permite durante micro partidos que pueda haber dentro del partido
optar por diferentes posiciones en función del daño que puedas hacer al contrario. Te voy a hacer una pregunta que me parece muy importante y que creo que puede definir lo que vamos a ver del Mallorca esta próxima temporada. Y vamos a ir a la teoría de la manta, que la conocéis todos los entrenadores. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies. Si te tapas los pies, te destapas la cabeza. Mallorca tiene un gran ataque. Sobre el papel tiene un gran ataque. Con Muriqui, con Larin y con Sergi Darder. 3 jugadores decisivos en ataque. Y el Mallorca el año pasado tuvo un rendimiento defensivo espectacular. Estoy convencido de que no va a variar el sistema de 3 centrales. Mi pregunta, Pep, mi pregunta. Con estos jugadores que tiene ahora el Mallorca en ataque, ¿crees que Aguirre va a arriesgar más que el año pasado o va a prevalecer antes que cualquier otra cosa el mantener la portería cero? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos con la teoría de la manta. Yo creo que primero va a ser defensivamente, amarrar al equipo y no dejar espacios al equipo contrario y luego aprovechar tus ocasiones porque Y no crees, normalmente... perdona que te Mm, interrumpa, y no crees, y estoy de acuerdo contigo, pero ¿no crees que teniendo lo que tiene arriba le van a exigir y la gente le va a costar entender que el equipo juegue igual que el año pasado? ¿No le va a pedir que dé un plus en ataque? complicado, complicado, porque esto es como los cocineros. Cuando tienen una receta que les sale bien, es complicado hacer mejoras. Y solo haces mejoras si pierdes la clientela o la gente te dice que están cansados y buscas pequeñas modificaciones, ¿no? Y esas pequeñas modificaciones es, por ejemplo, si la dupla en ataque tiene mucha pólvora y empiezan enchufadísimos y tú ves que arriesgando un poco al principio metes 1-0, metes 2-0 y luego vas reculando o dejando espacios para el contrario tenga que hacer el desgaste ofensivo él y tú poderle coger a la contra, si tú ves que tienes facilidad, igual arriesgarás. Pero si tú ves que atacas, tienes ocasiones, no las ejecutas o no las realizas o finalizas y sin embargo al contrario en las transiciones te está creando peligro, vamos a volver al guión de decir piano, piano, hacemos 1, 2 y 3. O caballo, sota, rey, que se ha demostrado el año pasado que les dio un rendimiento brutal. Teniendo en cuenta que este año, con las aproximaciones que pueden hacer, yo pensaría, si el año pasado nos acercábamos y conseguimos esa cantidad de goles con el potencial que tenemos ahora, si nos acercamos igual conseguiremos más cantidad de goles. También puede ser la apuesta que piensan ellos. ¿Eh? Tenemos más pólvora y cuando lleguemos tendremos más eficacia. Igual no hace falta llegar tanto, sino que tendremos más eficacia. Ahí está la ecuación de saber si habrá que pisar más el campo contrario para poder tener ocasiones o con las mismas que teníamos finalizamos con mayor acierto que el año pasado. Y ahí estaría un poco la ecuación. Y ya para finalizar, quizás voy a buscar aspectos negativos ahora, porque los positivos creo que los tenemos todos muy claros y los nombres hablan por sí solos. ¿Le falta a esta plantilla velocidad y desequilibrio, que es lo que quizás echó a faltar? Un futbolista que se pueda ir por calidad, Darder tiene muchísima, evidentemente, pero sobre todo por banda, o que tenga más velocidad. Lari no es un jugador rápido, Muriqui no es un jugador rápido, Darder tiene muchas cualidades, pero entre ellas no está la rapidez. ¿Falta un jugador rápido tipo Kankin Lee? ¿Falta algo así en la plantilla o con lo que hay debería ser suficiente? Bueno, tenemos a Matt, que en ataque puede ser una alternativa por la velocidad y que a lo mejor en según qué partidos no va a echar toda la pólvora en el campo de buenas a primeras, que juega Larin y Murici. A lo mejor jugará una combinación de uno de los con los dos y a lo mejor siempre tienes... Hay que dosificar a los jugadores también, porque hay que tener en cuenta que un jugador está bien, cuando tiene un buen momento de forma se tiene que utilizar, pero a lo mejor cuando el rendimiento está un poquito más bajo, tener que ponerlo sí o sí, como pasaba con Murici, y que en el minuto 60-70 estaba renqueante porque había hecho un desgaste muy grande jugando lejos de la portería y el dispendio físico que hacía era muy grande, evidentemente luego a la hora de llegar al área tenía sus dificultades. Entonces, igual va a ir dosificando los jugadores, las posiciones, y sí que falta un poquito de velocidad de medio campo para adelante, ¿no? Sergio, lo has dicho, no es su principal virtud, sí que en carrera, con balón, tiene una velocidad que otros jugadores no tienen conduciendo, y entonces eso puede ser una característica positiva. Manu no peca de ser rápido. Entonces, por las bandas, yo creo que con Lato y Mafeo es donde pueden sorprender por velocidad. Ahora,
por dentro igual podría tener una característica, un jugador un poquito más rápido como era Canguilí, pero claro, estamos hablando de un jugador de unas características que ya vemos dónde ha terminado, ¿no? Por tanto, ha sido un placer y una suerte tanto deportiva como económica que cayera en manos del Mallorca, ¿no? Entonces, hay que agradecer todo lo que ha hecho y claro, encontrar un jugador de estas características, igualarlo, que al final ha terminado en uno de los Imposible, mejores clubes de Europa, imposible, como es el PSG, imposible. yo creo que hemos tenido muchísima suerte, ¿no? Y por tanto, yo creo que la Secretaría Técnica siempre debe estar vigilando jugadores de este tipo, ¿no? Por ejemplo, Jackson lo han vendido el Villarreal y yo hace este invierno, no, el anterior, lo estaba viendo jugar contra el Baleares, la ciudad deportiva, y es un jugador, tener jugadores de estas características, ¿no? Que en 2 años han hecho un cambio brutal, han demostrado una madurez con 20 y pico de años para poder jugar en equipos grandes, ¿no? Yo creo que sería la fórmula perfecta que las secretarías técnicas o los directores deportivos tendrían que estar trabajando a día de hoy para el futuro del club, ¿no? Ha sido una charla, yo creo que tremendamente ilustrativa. Pep, el domingo, nuestro primer 4-4-2 de la temporada, después del encuentro de Las Palmas. Ahí te esperamos para analizar lo que habrá sido esta primera jornada. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. A vosotros, salud. Buenas noches. Con Pep Barceló, hemos analizado hoy dónde puede jugar Sergi Darder, dónde puede jugar Samu Costa, dónde son más útiles los dos nuevos refuerzos del Mallorca que, os lo comentaba ayer, me da la impresión de que no van a ser los últimos, queda todavía mucho mercado y hay un margen económico no muy grande, pero queda algo todavía. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars. Hasta la próxima. Recordad, el domingo empezamos la temporada de 4-4-2 a partir de las 10 de la noche. Os esperamos.